Alberto Fernández y su equipo fueron algunos de los que se juntaron con los delegados del Fondo Monetario Internacional. Otro fue Roberto Labaña, que también es candidato a presidente y que fue en su momento quien tuvo que discutir con el Fondo Monetario Internacional la reestructuración de la deuda externa histórica que hizo en su momento Néstor Kirchner. Pero ¿quién estaba ahí también? Estaba Matías Tombolini. ¿Sí? ¿Cómo es encontrarse con los muchachos del fondo? Amargo. La verdad que lo único que se me ocurre es amargo. Es gente amarga. Pero es la gente que hoy... Es lo que hay. Es lo que hay. Además, la oficina que tienen en el Banco Central, junto con la que tienen en Washington, es la que escribe la política económica de la Argentina. ¿Tan así es? ¿Y vos pensás que la manera de intervenir que han tenido en materia cambiaria fue la que terminó generando de alguna manera que el dólar se calmara hace 9 semanas? Argentina tiene que pedir permiso para decidir qué decide hacer o qué no. Sí, porque si no le cortan la canilla de plata. Por supuesto. Entonces, yo creo que estos encuentros tienen como misión central, para empezar, proteger el trabajo de Christine, de Lagarde, porque nunca en la historia del fondo habían otorgado un préstamo de esta envergadura. Y claro, este préstamo... ¿Vos pensás, como dice Alberto, que están financiando la fuga? Yo creo que si uno mira los números de la plata que entró y los números de la plata que se fugó, claramente hay una correlación. Explícale a la gente qué es la fuga. La fuga, porque uno está acostumbrado a decirlo y suena terrorífico. ¿Es terrorífico? Pero claro que lo es. Pero a ver, fuga de capitales no es que vos agarrás la plata y te la llevas a Miami. Si vos te comprás $500 y lo guardás en una Ziploc, en una lata de dulce de batata atrás de la heladera, es fuga de capital también. Sacá del sistema. Formación de activos externos. Se mide, eso lo mide el Banco Central mes tras mes. Y es lo que se genera cuando vos retrasás el tipo de cambio. Más no le das seguridad a los ahorristas y por otra parte no despertás ninguna esperanza. Porque quien elige comprar un billete en vez de cambiar el mostrador de la caramelera de su kiosco es quien está decidiendo no apostar por su país, porque ve que lo que viene es peor que lo que hay. Mirá, ahora, qué curioso, un gobierno que suponía que venía a mejorar el clima de negocios termina generando esto, que el que caza un mango lo quiere poner en el colchón o afuera y el que tiene la guita lo saca para afuera. La fuga de capitales es exactamente lo contrario de la lluvia de inversiones que nos prometieron. Es el antónimo. Es la muestra, es como cuando Macri pidió que lo midan por la reducción de la pobreza. Son las dos grandes caras de la mentira. Porque claro, vos me dijiste que no ibas a promover el consumo porque iban a subir las inversiones, cayeron y se fueron los capitales. Y me dijiste que te mida en función de la reducción de la pobreza y todo lo contrario, subió la pobreza. Bueno, esas mensuras que son datos y no admiten relatos, son medibles, de algún modo dan cuenta del fracaso de toda la política macroeconómica del gobierno. ¿Y qué dicen los muchachos del fondo cuando ustedes le plantean, miren, por acá no es, por acá vamos al témpano? Claramente escuchan, me parece que la postura... Toman nota. Son educados. La postura de Roberto, en este sentido, es una postura primero de alguien que ya sacó a la Argentina del infierno, porque ya negoció, porque buscó la manera de que esa negociación no fuera la más cara para los argentinos, porque cuando vos discutís... Sí, pero por eso mismo pueden pensar que es una bestia negra, que no lo quieren ver ni en foto. Bueno, a ver... O aprendieron algo de la experiencia de la Argentina, porque hubo una cierta autocrítica del fondo, pero volvimos a lo mismo 10 años después. Una autocrítica que tiene que ver, digamos, proceso tras proceso, van aprendiendo. Bueno, la última autocrítica fue hace 4 semanas, cuando dijeron, bueno, el pronóstico para este mismo año no estaría cumpliéndose, la inflación en la Argentina es mucho más difícil de controlar de lo que habíamos previsto, porque el problema está en la filosofía que supone que los pueblos se tienen que adaptar a los manuales de economía, cuando en realidad son los manuales de economía los que se tienen que adaptar a los pueblos, y no es lo mismo la economía de los Estados Unidos que la portuguesa, que la griega, que la Argentina. Y esta traba que sistemáticamente se encuentra con estos planes de ajuste genera una sociedad que el principal default que enfrenta no es el de la deuda, es el del hambre. Pues ¿sabes qué pasó? Pues lo que pasó este año. Pero si la comida subió el doble de los acuerdo con el sueldos. fondo y se dispararon todos los números de desempleo, pobreza, inflación. Y de hambre. Porque Argentina es un país que toma menos leche, los argentinos comemos menos carne,
Los supermercados venden más de 12,5% menos que el año pasado, mayoristas lo mismo, shoppings 22,5%. Yo en la facultad cuando explico esto, les digo, miren, esto es comparable a un país que entró en guerra, pero en guerra. Es decir, no estamos hablando de una recesión normal. Un país que entra en guerra explica estos números. Bueno, hoy Argentina transita por esos números mansamente porque, bueno, sencillamente no hemos atravesado ningún bache en las últimas 9 semanas y el dólar está tranquilo. Y cuando ustedes le dicen a la gente del fondo, en una conversación, esto, ¿qué dicen? Porque algo de decir, bueno, no tenemos esperanza, confiamos que... No, ellos toman nota y claramente, a ver, el fondo te pone pocas condiciones para prestarte plata. En realidad te presta plata para ponerte condiciones. Y lo que viene es bueno. O sea, vos vas y... Vení para acá. Ese fue el error de ir de ese modo al Fondo Monetario Internacional. Ir a pedir la escupidera de esa manera, lo que genera es que va a poner en la agenda, y ojalá se discuta en esta campaña, me encantaría, qué hacemos con la reforma previsional. ¿Nos van a hacer que nos jubilemos los argentinos a los 70 años? ¿Qué van a hacer con la reforma laboral? Que no es que no haya que discutir esas reformas. La pregunta es, ¿en qué contexto discutís esas reformas? ¿En el Porque una contexto cosa de qué es plan? en un contexto expansivo y en un contexto recesivo. Porque las soluciones macroeconómicas para los problemas de corto plazo no son las mismas que para los problemas de largo plazo. La política tiene que construir ese puente entre el problema de corto plazo y el desarrollo de largo plazo. Vos en el largo plazo, para mí, tenés que buscar una economía con bajos impuestos, una economía abierta. Tal vez si lo haces de entrada tengas un costo social muy elevado. Bueno, ¿cómo juntás la solución de corto con la de largo? Es lo que la política no ha resuelto en los últimos 40 años. Porque muchos, viste, decir, nombrar el default en una reunión con la gente del Fondo Monetario como nombrar la soga en la casa del ahorcado. ¿Hay una salida o la deuda es tan grande que vamos a camino a una piña? A ver, yo creo que Argentina no puede seguir incumpliendo los contratos. No puede más seguir incumpliendo lo que promete. Lo que puede hacer es plantear un plan razonable en donde el esfuerzo empiece por la política y le plantee a los acreedores que en todo caso, si hay un estiramiento de los vencimientos del fondo, lo que se ahorren de intereses, lo van a permitir en baja de impuestos. Ahora, si lo que se ahorra de intereses lo vuelve a capturar la política para gastarlo como quiere, entonces tenemos un problema. ¿Aguanta este plan, así como está? ¿Pero cuál es el plan? Esto, aguanta pisar el dólar y cruzar los dedos hasta que lleguen las elecciones. Bueno, ¿Al gobierno le aguanta? La verdad es que lo desconozco. Yo creo que lo que hay es un dólar que está sostenido con la morfina de una tasa de interés que termina siendo incompatible con la inversión, con el desarrollo productivo, con la búsqueda de la inversión que promueva la productividad para ser competitivos, que convierta amenazas en oportunidades. Hoy el acuerdo que se firma con el Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea, 100.000 millones de dólares de intercambio comercial, casi 770 millones de personas allí. ¿Vos lo en ves ese bien o te mercado. inquieta eso? Mira, cuando yo elegí la posibilidad de participar en la vida pública desde la política, siempre tengo esta lectura más de la facu. Y nada es bueno o malo, todo es relativo. Puedes enseñarles a los chicos que no hay blanco o negro. Esa posición relativa depende, por ejemplo, si vos vas a ir con un modelo de desarrollo, vas a ir a venderle pasto a la Unión Europea. Ahora, ¿cuál es el modelo de desarrollo nacional? ¿A dónde queremos orientar el ahorro de los argentinos? ¿Va a ser el Estado el que te diga para acá o para allá? ¿O van a permitir que el sector privado crezca? Porque el ajuste fiscal de este año lo está pagando el sector privado. Bueno, entonces, ahora, ¿queremos generar un ajuste razonable? Discutámoslo en el Parlamento. Ahora, eso tampoco se discute porque el gobierno no ha mostrado vocación de ir en una dirección determinada. Nos gobiernan con un algoritmo. Y esa es la realidad de la Argentina. Entonces, si nos siguen gobernando con un algoritmo, en los próximos 4 años vamos a estar sujetos a cómo performe una foto en Instagram y no a cómo terminemos una política de largo plazo que tenga una dirección que hoy en la Argentina no sabe para dónde va.